Buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar una mesa redonda que va a centrarse en las cuestiones relacionadas precisamente con el desarrollo del proceso ante el Tribunal Militar que ha tenido recientemente lugar en Rabat, y como ya se ha comentado en las presentes intervenciones, pone de relieve una vez más la triste situación, la lamentable situación en la que vive el pueblo saharaui, y en este caso las personas, los activistas que desarrollan su labor en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Bien, he de presentarme muy brevemente. Soy Javier González Vega, soy el presidente del Observatorio Asturiano para los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, y en esa condición se me ha confiado la tarea de que proceda a moderar esta mesa redonda. Como ya también anunciaba, mi intención, y así los puse a los organizadores del evento, es precisamente la de ocupar el mínimo espacio y ceder precisamente la palabra a los que yo creo que son los protagonistas, a los que tienen que precisamente expresar y participar con sus testimonios la situación. Pues tengo a mi lado, y ellos, por tanto, les corresponde centrar la cuestión. Quiero, eso sí, en todo caso, destacar que la labor que venimos desempeñando en el observatorio, que no sería posible, desde luego, con el apoyo de las instituciones del Principado de Asturias, en particular la Agencia Asturiana de Cooperación y Desarrollo, pero también de las entidades. Nombro aquí expresamente al Ayuntamiento de Oviedo, porque recientemente hemos tenido también ocasión de colaborar en un reciente congreso de juristas. Digo que esas actividades deben también mucho al esfuerzo que vienen desempeñando una serie de juristas de nuestra región que han constituido el observatorio en su momento y que han periódicamente asistido a los numerosos juicios, lamentablemente numerosos juicios, que tienen lugar en contra de ciudadanos saharauis. Desde esta perspectiva, por tanto, quiero recordar que la misión que se nos ha confiado es una misión ingrata. Yo sería el primero que me felicitaría de que pudiéramos un día disolver este observatorio y no tener que realizar labores de observación del territorio en unas condiciones que, además, de confesarlo, resultan en muchas ocasiones muy ingratas. Y sin más, te doy la palabra. Muy buenas a todos. Señora Garcela Blanco, directora de la Agencia de Cooperación y Desarrollo del Principado de Asturias. Señora Silvia Junco, concejala de Cooperación del Ayuntamiento de Oviedo. Señora Mercedes González, presidenta de la Coordinación de ONGs. Compañeros del Observatorio, amigos de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, distinguidos amigos, gracias por acompañarnos en este día tan especial para el pueblo saharaui. Hoy, 27 de febrero, conmemoramos el 37 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, el Estado saharaui proclamado en situación muy adversa. El 26 de febrero de 1976 se arriaba la bandera española del Sáhara Occidental y se retiraba el último soldado español, cediendo su lugar al ejército marroquí y a los soldados del régimen de Mukhtar ul-Ghadda. Dos ejércitos invasores que rompían por la fuerza, invadiendo una tierra que no es y nunca ha pertenecido ni a Marruecos ni a Mauritania. Las ambiciones de los agresores y la irresponsabilidad y la desidia de la potencia administradora dieron a luz los vergonzosos e ilegales acuerdos tripartitos de Madrid, condenados en su día por la ONU y la comunidad internacional, donde los vecinos del norte y el del sur repartieron el Sáhara, masacraban a su pueblo, con el único propósito de quedarse con su patria y las riquezas que poseía. Esta vil acción culminaba, como ya dije, el 26 de febrero, lo que dejaba un vacío político que había que llenar. El Consejo Nacional Saharaui, constituido en noviembre, 2 meses antes, y el Frente Polisario proclama el 27 de febrero la República Árabe Saharaui Democrática. El momento era extremadamente delicado y las circunstancias muy adversas, pero había que responder a la coyuntura política con iniciativas que estén a la altura
de las aspiraciones del pueblo saharaui. Al nacer la RASD, que es la República Árabe Saharaui Democrática, los enemigos auguraban una corta vida al Estado saharaui, si es que no pareciera, en gestación o en pañales. Nada más lejos de la realidad. El tiempo ha demostrado que están muy equivocados. Hoy, como ya se dijo, celebramos el 37 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática, en un momento que en el mundo la reconocen 84 países. Fue miembro de la ONU y es ahora miembro fundador de su heredera, la Unión Africana. Solo la voluntad, el sacrificio y el coraje y la resistencia de un pequeño pueblo han sido lo que han propicio este gran logro, la RASD, la República Árabe Saharaui Democrática. Su gobierno y sus instituciones cada vez más se consolidan y dan respuesta a los desafíos de cada coyuntura en todos los aspectos de la azarosa vida del pueblo saharaui. Pero hoy, este aniversario lo celebramos a la vez que pensamos en nuestros hermanos que sufren a diario todo tipo de torturas y vejaciones en las horrorosas cárceles marroquíes, solo por haber expresado su derecho a vivir en libertad y paz. Como sabéis, el domingo 17 de este mes, después de ser cometido un juicio marcial, sometidos a un juicio marcial y a un juicio pantomima durante más de 9 días en sesiones maratonianas, 24 activistas de derechos humanos en los territorios ocupados han sido condenados a desmesuradas penas, cadena perpetua para unos y decenas de años para otros, todos ellos sin prueba inculpatoria y sin que sea el tribunal competente. Para ello, cuestión sancionada por infinidades de estados, instituciones y asociaciones de derechos humanos. Sin duda alguna, Marruecos persiste en la intransigencia y en la violencia de los derechos humanos. Infringe todos los tratados internacionales y se burla de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Amén de España, la potencia administradora del Sáhara. ¿Por qué la presencia del reino alauita en nuestra patria es catalogado de ocupación de facto? Por ello, España está llamada a asumir sus responsabilidades con el pueblo saharaui y que lidera iniciativas que faciliten la celebración de un referéndum de autodeterminación bajo la égida de Naciones Unidas. Sin la ausencia de sus responsabilidades, no responderá a sus compromisos con la historia, al derecho de los pueblos, y en este caso, el pueblo saharaui. No estará acorde con la legalidad internacional, ni colmará las aspiraciones del hermano pueblo español. Mientras tanto, los saharauis seguiremos luchando con métodos pacíficos, y si estos no nos hacen avanzar hacia la construcción del derecho del pueblo saharaui a vivir en paz, independencia y en su patria soberana, no dudaremos en optar por otros medios. Podrán matar el gallo que anuncia el amanecer, pero no podrán detener la llegada del amanecer. Una vez más, gracias.